Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente a través del cual mantenemos informados a los amigos y amigas que nos siguen durante tantísimos años y que son y han sido fieles a este programa Conversando con Luis Hermes. Esta noche, antes de empezar este programa, queremos desde este programa Conversando con Luis Hermes saludar la visita de su santidad Francisco a nuestro pueblo, a nuestra Colombia, a nuestra nación, que ha traído tanta paz en los 4 días que lleva de permanencia, 3 días y 4 que va a estar en nuestro país. Ha sido una luz en el faro que ilumina el destino de Colombia y que irradiará esa luz en el quehacer próximo de este nuevo país que estamos construyendo. Precisamente en la próxima semana, con presencia de algunos sacerdotes, vamos a hacer un análisis de qué significó y qué significa para nuestro país la visita de su santidad Francisco y qué nos dejó, qué nos deja como para reflexionar sobre el país que soñamos y que queremos realmente después del desarme por los acuerdos de La Habana con la FARC, después del desarme por los acuerdos que podamos llegar con el ELN y después de la entrega del Clan del Golfo, prácticamente será otra Colombia. Una Colombia donde, claro, desde ya se empiezan a ver los huracanes, como decíamos aquí con algunos de los invitados, antes de que Colombia llegue a la paz completa. Empiezan a soplar huracanes, peor que el huracán Hoover, peor que el huracán Irma, peor que todos los huracanes que están dando mucho de qué hablar en el mundo entero y desde luego golpean y de qué manera a nada más ni nada menos que a la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, más de 6 millones de personas evacuadas. Pero este huracán de nosotros es más fuerte, el huracán de la corrupción. Antes no se veía, ahora empieza a asomarse. ¿Y de qué manera y dónde? Corrupción en las altas cortes, corrupción en el Congreso de la República. Las encuestas de Gallup muestran que el poco amor, el poco deseo, la probabilidad de mantener una buena postura frente a la Corte o frente a la justicia y frente al Congreso de la República es ninguna. ¡Qué vergüenza para los colombianos! Y por eso, para conversar sobre este tema, hemos invitado a una persona que lleva muchos años estudiando la sociología política, que además se ha doctorado en esto. Se trata del doctor Juan Carlos Quintero, quien alguna vez estuvo acá, que también fue director del País en algunas ocasiones, un tiempo, y que ahora dedicado a la academia, a la politología, nos acompaña en este programa. Y le damos la bienvenida porque hace mucho tiempo Juan Carlos nos acompañó en algunos programas, pero nunca pudo volver porque estuvo estudiando hasta alcanzar su doctorado. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Luis Hermes, buenas noches, muchas gracias, y nuevamente aquí reencontrándome con su querida y amable audiencia, que a esta hora está, digamos, muy interesada pues, por lo que usted acaba de plantear. Yo creo que es un tema que una vez se anuncia, difícilmente uno puede comenzar a manipular el control en busca de otros, digamos, de otros espacios, porque lo que hay realmente es, como usted lo ha mencionado, y lo que se va a abordar es algo que ya el común de la sociedad va comenzando a entender que es más que un ventilador, es realmente un verdadero huracán, el huracán de la corrupción. Y, como siempre, en estos temas tan importantes y siempre que
está siempre el programa, nos acompaña el subdirector del programa, el doctor Alberto Ramos Gárvira, quien está con nosotros. Ustedes ya conocen toda la hoja de vida de nuestro subdirector, del cual nos sentimos pero muy orgullosos y muy orgullosos todos de que siempre esté con nosotros. Alberto. Gracias, Luis Hermes, y me agrada mucho encontrarme con el doctor Juan Carlos Quintero para dialogar sobre este tema. Bueno, el tema es muy claro. Ya pusimos el título y ya usted como invitado ha dicho que este es un verdadero huracán, y de hecho lo hemos calificado así, como el huracán de la corrupción. Esta semana, por la visita del Papa, ha quedado como anestesiado el país y esto pasó a un segundo plano, todo lo que tenga que ver con la corrupción. Pero esto es tan grande que desborda los límites de la sociedad colombiana. Se venía rumorando hace mucho tiempo que las cortes estaban permeadas por la corrupción. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es la realidad. Y cuando el mismo expresidente del Congreso de la República sale a reafirmar lo que se ha venido diciendo, de que él le tuvo que entregar para pagarle a los miembros y presidentes de la Corte, especialmente al doctor Leonidas Bustos, 2.000 millones de pesos. Esto es una cosa muy grave, es una denuncia muy clara. Y que dentro de ese marco están comprometidos los nombres de 3 expresidentes de la Corte Suprema y además presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Inclusive con relaciones familiares que tienen que ver con la amante, la mujer de miembros de la... Oye, esto es un triste. Y comprometidos también varios expresidentes del Congreso de la República. Ramos, Luis Alfredo Ramos, comprometido Musaile y comprometido Hernán Andrade. Casi nada, ¿no? ¿Cómo le parece? Entonces uno pregunta, ¿y si la sal se corrompe, qué hacemos para que no se nos dañe la carne? Tienen la palabra ustedes. Bueno. Desde la sociología de la política. Bien, lo que valdría la pena es, digamos, Luis Hermes y doctor Ramos, comenzar a hacer una reconstrucción de los discursos sociales que se han venido abordando desde hace muchos años en nuestro país. Hay que partir, siempre considerado para abordar el problema de la corrupción, es partir de los discursos que se dan dentro de la casa y los discursos sociales que a nivel de barrio, a nivel de comunidad, se van reproduciendo generación tras generación. Hay 2 palabritas que han contribuido mucho en la historia de la corrupción en nuestro país, ¿sí? Y que las escuchamos muy cotidianamente y nos parecen supremamente inocentes, y es la palabra vivo y avispado. Estas 2 palabritas que, digamos, se han comenzado o que se reprodujeron durante y se siguen reproduciendo en nuestra sociedad, lo que han, digamos, sembrado en el fondo es la validación de prácticas, no voy a decir de entrada corruptas, que prácticas que deben ser o tener una observación desde la casa, para partir solamente de un elemento básico, una situación básica. El muchacho que llega a la casa, el niño que llega a la casa con una regla, un elemento de los útiles escolares, sí, o hasta dinero. Y finalmente el padre, antes que indagar por qué pasa con los elementos que trae ese muchacho, ¿sí?, termina diciendo que pues el muchacho es un vivo, porque sin tener recursos, sin tener cómo, digamos, acceder a un elemento de esos, lo tiene, ¿sí? ¿Y qué decir cuando un muchacho se apropia de, digamos, estamos hablando de niños, ¿no?, se apropia de
elementos de un compañero, ¿sí? Algunos padres salen a validar la práctica diciendo que es un muchacho supremamente avispado, porque es muy recursivo, porque es un muchacho que se la rebusca. Bien, ahí... Un bandido es que es. Claro, lo que estamos diciendo, lo que hay que decir es que Un pichón de bandido. esa es la cuota inicial de un criminal. ¿Sí? Yo no estoy estableciendo, digamos, un determinismo a partir de eso, pero lo que sí hay que comenzar es a cambiar los discursos, ¿sí? Y cuando en el año 78, si mal no recuerdo, un querido presidente nuestro también validó el discurso de la corrupción, hablando de las proporciones de la corrupción. Quiere decir que si se debe hacer la corrupción en las justas proporciones, es porque la corrupción es válida en las proporciones que realmente tienen que ser. Eso es lo que en últimas el querido presidente quiso decir. Hay una corrupción que se puede hacer y otra que no se puede hacer, pero por favor no se roben todo, róbense al poquito, pero dejen algo. Bien, a mí me parece que Luis Hermes y doctor Ramos, esos discursos hay que comenzarlos a cambiar, ¿sí? Por un lado. Por otro, una perspectiva, aquí digamos una perspectiva discursiva, una perspectiva, digamos, antropológica, es el hecho de que un sistema como el nuestro, un sistema capitalista, un sistema que privilegia la posesión de bienes, un sistema que privilegia la posesión, un sistema que privilegia la acumulación, termina en últimas generando miedos como mecanismos de defensa, que son los miedos en el individuo, que termina generando miedos hacia la pobreza. Entonces, el hombre, ante el miedo a la pobreza y ante la imposibilidad de poder salir de ella de manera inmediata, no tiene más salida que apelar a los recursos más rápidos para superar la pobreza, ¿sí? De hecho, yo cuestiono mucho los eslogans de las instituciones y los dichos de las instituciones cuando promocionan sus programas y todo, porque llevan un discurso que oculta ciertas prácticas que no son nada aconsejables ni nada éticas, como por ejemplo decir que un programa o una institución es el camino más corto para el éxito. Hay que comenzarse a preguntar primero cuál es el camino más corto y segundo qué se entiende por el éxito, porque si el éxito es la acumulación, pues hombre, el camino más rápido para el éxito y la acumulación pues es el crimen. Y ya sabemos cómo han terminado los grandes criminales en nuestro país. Entonces, desde el punto de vista antropológico, podemos decir entonces que el discurso que se ha construido a través de la apropiación, de la acumulación, ha generado unos miedos a la pobreza, ¿sí? Que en últimas llevan al individuo a tener que salir de ella porque teme tener que enfrentar, digamos, ese monstruo que el capitalismo ha plasmado a través de todos sus discursos y de todas las prácticas. Bien, y eso es algo que el doctor Ramos y usted, doctor Luis Hermes, saben pues mejor que yo. Y a partir de esos discursos hay algo que es peor todavía, y son los efectos neurobiológicos que eso genera en el individuo. Fíjense que hay unos efectos no solamente antropológicos, sociales, sino también unos efectos biológicos, ¿sí? Los discursos han generado unos efectos biológicos, ¿sí? Porque han comenzado a afectar el funcionamiento de los sistemas cerebrales, ¿sí? Decir, por ejemplo, eso lo saben mejor los neurocientíficos que yo, que no soy neurocientífico, pero estoy interesado y estoy estudiando y leyendo mucho sobre el particular porque me interesa el tema, es cómo los discursos de cierta manera han cambiado el funcionamiento, por decirlo de alguna manera, de ese mecanismo de alerta que hay en el cerebro del peligro que es la amígdala. Y cómo la relación entre la amígdala y el lóbulo frontal, ¿sí? O prefrontal mejor, que es el que resuelve el problema de las decisiones y las emociones, pues también entra en una alteración entre ese funcionamiento de la amígdala y el lóbulo prefrontal. ¿Por qué? Porque como la construcción discursiva ha comenzado a olvidar las prácticas corruptas desde aquellas dos palabras de avispado y vivo, entonces las prácticas corruptas ya no nos alertan, ¿sí? Ya no nos generan miedo. Ya forman parte de nuestra práctica. De nuestro quehacer. Exacto, de nuestro quehacer. Entonces, una práctica corrupta termina siendo para el organismo biológico una práctica que no genera miedo, que no genera alteración del estado biológico para usted contenerse, ¿sí? Está validada.
Por supuesto, como está validada, entonces no hay un mecanismo de alerta que prevenga a ese individuo para que ese individuo se abstenga de realizar una práctica que resulta lesiva o una práctica que resulte ilegal. De hecho, el discurso que se ha construido de la vulneración de la ley, de la falta de credibilidad en las instituciones, pues está generando algo que he encontrado muy interesante en el texto del doctor Ramos, a quien le agradezco públicamente que me lo haya obsequiado y quedo en deuda con usted, que se llama Movimientos Sociales y Protestas, ¿sí?, que ha editado el doctor Alberto Ramos y Juan Carlos Lozano, y dentro de su primer capítulo aborda el problema del descreimiento popular, y esto sí que viene al caso de la corrupción, porque la forma como se ha validado y como se validan estas prácticas y como se validan estos movimientos dentro de la administración pública, cómo se manipula la justicia, cómo se manipulan las leyes, cómo se manipulan las instituciones, claro, eso genera un descreimiento, pero también lo que está validando es un comportamiento fuera de lo legal hacia las instituciones. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar impuestos si los impuestos se los roban? Entonces, ¿yo por qué tengo que responder a la ley si la ley los que la hacen la vulneran? Entonces, ¿en qué tengo que creer? Si la única posibilidad política que hay, que tiene el individuo para creer, son sus instituciones, entre otras cosas porque el hombre es una institución en sí mismo, y es una institución que se mueve a partir de la base institucional sobre la cual él se forma, que es el lenguaje, y como el lenguaje está reproduciendo unas prácticas contralegales, contra la ley, contra las instituciones políticas, no queda más que descreer de esas instituciones, de esas leyes que intentan, entre otras cosas, resolver muchos de nuestros problemas. Y para citar algo que usted menciona aquí que es importante, y si usted me lo permite, claro, lógico, doctor, dice, por ejemplo, el descreimiento popular, comillas, conlleva a la desobediencia civil. Esto sí que es interesante. Claro. Esta se entiende en la ciencia política como la negación grupal de vastos sectores a obedecer, acatar, cumplir con una ley, un decreto o un acto administrativo u orden de la población, u orden mejor que la población considere injusta o desproporcionada. Fíjese que lo interesante de esta cita que he hecho del texto del profesor Ramos es que él plantea el problema y muestra realmente que el individuo está juzgando las prácticas que están validando, ¿sí?, los comportamientos contra la ley, las prácticas corruptas, las prácticas antiinstitucionales. Hay un juicio que media en la decisión del individuo para decir, momentico, yo voy a desobedecer las normas, no las acato, las instituciones me importan un carajo porque aquí nadie las respeta, los que están representando las instituciones son los primeros que salen a pasar por encima de la ley, a vulnerar la ley y a transgredir el orden institucional. Entonces, ¿qué me queda a mí? Yo ya hago el juicio, ¿sí? Y aquí hay una validación ya más gruesa para centrarnos nuevamente en el problema que usted ha planteado para este programa de la corrupción. Si nuestros padres son corruptos, ¿qué esperamos esperar? Entonces, escuchemos a Alberto. Qué excelente planteamiento. Tenemos mucho pues tema. Ahí hay hay unas buenas reflexiones que acaba de hacer Juan Carlos, y esto conlleva a lo que es la deslegitimidad de las autoridades, porque si una democracia funciona es porque el que ha llegado al poder ha obtenido la legitimidad, es decir, las mayorías y el reconocimiento de los otros. Y si durante el ejercicio de ese gobierno funciona el derecho, el ordenamiento jurídico y la sociedad, es porque funciona la legalidad, que es distinto a la legitimidad. Sí, claro. La legitimidad es el ungimiento electoral, o sea, lo ungieron, ganó. El ejercicio del poder y de la práctica del derecho y su aplicación es porque hay legalidad en ese Estado. Cuando el descreimiento popular llega porque hay muchos casos de corrupción, porque hay mal ejemplo de conductas desde la autoridad en diferentes niveles, y más en esta corrupción tríptica que es corrupción de lo judicial, que son las élites judiciales, corrupción de la administración o de las administraciones cuando hay gobernadores, como en el caso de León y muchos otros, el de La Guajira y todo lo que se ha destapado últimamente,
que se roban el presupuesto, corrupción en la administración del Ejecutivo Central, de ministros que incurren en estas prácticas, y corrupción del legislativo, los presidentes de del Congreso, amparados por los presidentes de las Cortes, que con una venta de sentencias y con un cambio de las pruebas logran ser absueltos en un proceso como el de la parapolítica, etc. O sea, las tres ramas del poder que se conjugan en corrupción, y la que ha venido dándose durante muchos años, la que se ha destapado de los últimos, digamos, gobiernos, y sobre todo de los dos gobiernos de Uribe, donde la mayoría de los funcionarios están o presos o implicados o procesados o huyendo pidiendo asilo que no lo merecen, como la señora María del Pilar Hurtado que lo hizo, o el señor Andrés Felipe Arias, que pidiendo asilo cuando no son delincuentes políticos, sino delincuentes comunes que estaban empotrados en la administración. Entonces, cuando el modelo de autoridad se corrompe y no funciona, ¿qué se le puede pedir a los subordinados, a los subalternos, a los gobernados, que hacen lo mismo que usted acaba de decir? Entonces, si allá no cumple, yo tampoco. Entonces viene la delincuencia en lo privado a reproducirse, y es el caos social, porque el mal ejemplo se reproduce, ¿sí? No se le puede pedir a los de abajo, que además están pagando impuestos en condiciones de desigualdad y de dificultad económica, y los otros horadando y depredando el presupuesto. Entonces, habría que empezar, como tú decías, con la educación desde la familia. No celebrar que se le robaron el útil, la regla y el compás al compañero. No celebrar absolutamente nada. No celebrar en la universidad ni permitir el chancuco. El que hace chancuco, porque uno observa a los alumnos que se concentran en el examen y lo entregan después de 1 hora y media. Y al que está con el celular haciendo el chancuco electrónico, copiando el otro o sacando, ese va a ser un delincuente, un abogado delincuente, porque si hace chancuco en un examen lo va a hacer en un proceso. O sea, no se puede permitir ninguna de esas cosas, desviaciones, que es lo que ha pasado en Colombia con la suma de desviaciones que hemos llegado a este estado de postración. Sí. Y termino. ¿Cómo así? Voy a ir un poco a la filosofía fundacional de los estados modernos, ¿sí? Que es la de la seguridad y la justicia. Los estados-nación, después de acabar con los estados monárquicos medievales, surgen garantizándole a la sociedad seguridad y justicia. 2 servicios. No hablemos de los servicios públicos que también se los roban ahora, sino lo mínimo. Se paga impuesto porque aquí este Estado me va a garantizar seguridad y justicia. Cuando la justicia se corrompe a este grado, cuando la seguridad no funciona, bueno, ahora con el proceso de paz podrá haber un poco de seguridad, porque no ha habido una tranquilidad durante un periodo largo, sino que es una guerra prolongada y diferentes microguerras entretejidas desde 1946, cuando comenzaron a asesinar a los gaitanistas del Partido Conservador, y luego la violencia bipartidista del 50, y luego el bandolerismo, y luego las guerrillas, y luego las mafias, y todas las clases de matonería que hemos tenido, y que la justicia no funciona porque la justicia es subalterna de la guerra, es decir, les da miedo aplicar la justicia en lo rural a los jueces, y en lo urbano a los que están amenazados por las mafias o las organizaciones criminales, y por la corrupción, porque venden también las sentencias. Entonces, cuando ya la justicia no funciona, ¿cómo se le puede cobrar impuestos a las personas si no lo atienden, o cuando le desvían el proceso, esa persona va a la justicia particular o privada y explosiona más la justicia privada, que lleva a violencias interpartes, o sea, el caos, que es lo que estamos viviendo? Es decir, yo parto y recojo todo lo que ustedes han planteado, y me encuentro con que cuando se habla del Estado, se habla de una sociedad que está regulada por unas autoridades que están en la obligación de hacer que ese Estado funcione.
y funcione tratando de buscar la justicia social. Pero cuando, como bien lo planteaban, cuando esa justicia se desmorona, cuando esa justicia no existe, entonces lo que hay es caos institucional. Y ese caos se marca desde la construcción de los valores de familia, desde la construcción de los valores de la ética de la misma sociedad a través de sus autoridades, desde la operatividad del miedo a ser pobres por la injusticia social en el reparto de las riquezas del Estado. Entonces, ese Estado que busca, o esa sociedad inequitativa, que busca enriquecerse, o bien sea robándose al Estado, o bien sea narcotraficando, o bien sea matando, o bien sea a través de intimidar a la comunidad, pues un Estado que está totalmente, ¿cómo le llamamos? Está loco y genéticamente empieza a construir, para hablar en el campo de la sociedad, pues porque eso se van convirtiendo como el hacer las cosas en la forma irregular en que se viene haciendo, produce, ese es un berraco, perdónenme la grosería, ¿qué tipo? ¿Quién agallas? Fue capaz de la noche a la mañana pasar a ser rico. ¿Ah? Cuando en un Estado social de derecho, que sea équido, que sea construido desde la familia, que sea construido desde la escuela, valores de moral, aquí hay que volver otra vez a la instrucción cívica, aquí hay que volver nuevamente a mover los valores de la urbanidad de Carreño que usábamos en nuestro tiempo. Aquí es muy fácil y se burlan como una señora que va en un bus de pie y otro va sentado y es joven. En lugar de cederle el puesto a la señora, va feliz porque la señora va pasando trabajo allí. No tenemos aquí, se ha perdido eso y eso hay que volverlo a recuperar. Y yo pienso que eso hay que hacerlo, como bien los decía Juan Carlos, desde la familia. Y el planteamiento de Turbay, bien citado aquí, de que la corrupción en sus justas proporciones, pues se volvió casi como un camino a una cosa natural, un mandamiento, consustancial al ser, consustancial a la economía, que lo vemos bien. Vea, el tipo hizo 4 o 5 puentes, claro, robó, pero hizo. Oiga, eso se vuelve genético ya prácticamente, y ha marcado un pacto en lo que tú decías, se va volviendo prácticamente parte del ser a través de la concepción en los núcleos, en cerebelos y en las amígdalas, y el tipo parece ser que eso ya genéticamente va formando parte de las nuevas generaciones que vienen. Si usted no roba y está en un cargo, usted es un bobo. Sí, yo lo que también he considerado en este caso, pues digamos que a uno, la verdad sea dicha, a uno le duele que esto esté pasando con nuestras instituciones, sobre todo porque son unas instituciones que se han refrescado con la Constitución del 91, sí, son unas instituciones donde uno ha intentado creer en ellas porque se han constituido con unos propósitos, digamos, bien interesantes. Pero en este momento nuestras instituciones están enfermas. Hay una enfermedad que está acabando con las instituciones y lo peor es que, ya lo dijo el doctor Ramos, Luis Alberto Ramos, para que quede claro, ¿no? Porque es que estamos hablando de otro Ramos, que es Luis Alfredo Ramos, ¿no? Sí, el doctor Alberto Ramos. Exactamente, estamos hablando aquí del subdirector del programa. Sí. Entonces... Y el otro es el expresidente Luis Alfredo Ramos, claro, para que después la gente no vaya a decir, pero ustedes, ¿por qué hablan de la persona que tienen ahí al final? Entonces, ya lo había dicho el doctor Ramos, y es la pérdida de legitimidad. Veo que la enfermedad que está padeciendo en este momento nuestras instituciones está asociada con la pérdida de legitimidad, ¿sí? Que no es otra cosa, digamos... Pérdida de los valores. No, es decir, ya los individuos, como lo dijo el doctor Ramos, no se están reconociendo en las instituciones. Las instituciones ya no forman parte de su vida, las instituciones políticas ya no hacen parte de sus expectativas de vida, de sus expectativas políticas, de sus necesidades, de sus deseos, no. Porque ahora esas instituciones que están enfermas por la corrupción,
que han perdido legitimidad, entonces lo que viene ahora es la validación y ahora sí la legitimación de otro tipo de prácticas, porque no olvidemos que la legitimidad se da, digamos, en el seno de las prácticas sociales en las que el individuo actúa en relación con las instituciones, reconociéndolas como escenarios propios para el desarrollo, digamos, de sus expectativas y de sus intereses. En este caso, cuando se pierde esa legitimidad, pues hay que buscar otras formas de hacer justicia. Y yo sí soy de los que considero que lo que han hecho estos señores, que aún falta que pase por el juicio de las instituciones que también están corrompidas, como los señores del Congreso y estos señores de la Comisión de Acusaciones, y no estoy diciendo que ellos sean corrompidos, sino que esa institución arrastra con una inoperancia histórica que constituye también una forma de corrupción. Pero con un agravante, que en este momento la Comisión de Acusaciones, que es la competente para conocer, según la Constitución, del juicio en la Cámara de Representantes para luego imputarlos al Senado, sí. Ante el Senado, esa comisión no tiene ninguna credibilidad, no de ahora, sino desde... No, por eso arrastra un desprestigio Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Comisión de Absoluciones. Entonces, cuando el Tribunal de Aforados, que debería estar en este momento en firme, lo tumbó el mismo Leonidas Bustos y la Corte Constitucional en un control de constitucionalidad, allí se perdió la oportunidad, que es la reforma del 2014, de llamado equilibrio de poderes, que eran dos reformas a la vez, política y judicial. Oiga, fue el error. Yo le digo, lo interrumpo para decirle, es Leonidas Bustos que tumbó eso. Eso fue tan cínico que ¿en qué momento? ¿Quién ha hablado aquí de que la Corte esté corrupta? ¿Quién tiene algo para decir de la Corte Suprema? En septiembre de 2014. Cuando estaba atacando al Tribunal de Aforados. ¿Cómo le parece? Bueno, y lo otro, la Fiscalía también está, digamos, corroída, no solamente por lo que se descubrió de Gustavo Moreno, sino que allí hay mucha más gente como él. Y entonces, ¿qué se puede pensar cuando se destapó lo de Odebrecht, que es un cartel latinoamericano del soborno, que Robledo le dijo, retírese usted y coloque un fiscal al lado? Digo, no, es que yo tengo un fiscal que va a investigar, no soy yo. Y es lo más íntegro, hablaba de Gustavo Moreno. Entonces, lo de Odebrecht, lo de Navelena, todos esos... lo de Corte Colombiana, todo. Creo que está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía está por dentro descompuesta. Navelena, no hay quien investigue, ni la Comisión de Soluciones a estos aforados, ni ante los delitos que se están cometiendo en la Fiscalía, porque el fiscal no tiene esas agallas. Sí, recordemos... Veamos una notica. Antes, como para cerrar, doctor Luis Hermes, mire, hay que responsabilizar a estos señores, una vez se cierren sus juicios y sean declarados responsables penalmente, hay que responsabilizar a estos señores, hay que responsabilizar a los jueces que han sido identificados como corruptos, a los fiscales, hay que responsabilizar a la rama judicial con todo respeto de aquellos que ejercen su cargo de manera limpia, pulcra, responsable y honorable, pero hay que responsabilizarlos de las violencias que se están viviendo hoy en día, claro. Porque cuando esa justicia no actúa corrompidamente, lo que está es estimulando la generación de nuevas formas de violencia donde la gente está buscando hacer justicia por su propia cuenta. Y la destrucción del Estado, porque a eso es que nos lleva, ¿sí? Veamos unas notas que tenemos aquí sobre este tema. Vamos a utilizar unas notas que están en YouTube, las hemos tomado, como para poder seguir discutiendo este tema que es obviamente una cátedra, aquí prácticamente es desde el punto de vista didáctico. Miremos las notas. El Picados es Francisco Javier Ricardo, elegido como magistrado en el año 2004. También es expresidente de la Corte y durante su estadía en el Alto Tribunal ejerció también como jefe de la Sala Laboral.
Bajo su presidencia se trataron los casos del exministro de Salud Diego Palacio, del exministro Sabas Pretel por la yidis política, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por el tema de las chuzadas, el exsecretario de la presidencia Bernardo Moreno y Alberto Velázquez, también exsecretario de la presidencia por la yidis política. Antes de estallar este escándalo, Ricaurte se postuló para ser uno de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pasando los requisitos mínimos. Leonidas Bustos también fue expresidente de la Corte Suprema y estuvo al frente de la Sala de Casación Penal. Durante el 2015, en un congreso en Cartagena, fue calificado por algunos como el magistrado de la paz, pues respaldó sin ninguna cohibición y abiertamente el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Esto le generó en su momento roces con algunos compañeros de la Corte, quienes vieron como apresurado el pronunciamiento. En el Congreso de la República también debatió sobre la creación del Tribunal de Aforados. El exmagistrado Camilo Tarquino también fue mencionado en medio del escándalo de las coimas para el favorecimiento de casos y será investigado, no por su papel en la Corte, sino por posibles movimientos que hizo como abogado luego de haber terminado su periodo en el alto tribunal. Ahí ustedes están viendo los casos que llevaban cada uno de ellos y la representatividad que tenían para todo lo que representa la justicia, lo que ustedes están planteando. Pero tanto es así que en un crucero que hicieron con varios magistrados de la Corte, la esposa del doctor Leonidas Bustos se hizo llamar la primera dama de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense usted a dónde hemos llegado, ¿a dónde hemos llegado? Eso mismo es corrupción. Irrespeto, mejor dicho, a la ciudadanía. No, pero el mismo Leonidas Bustos, que fue el que le pidió un cargo a Alejandro Ordóñez para la ex esposa y para la nueva esposa, que es la que se hizo llamar primera dama, las dos fueron nombradas en la Procuraduría y eso lo denunció Rodrigo Primi, y de esa forma entonces el carrusel de favorecimiento, el magistrado que lo ternó a él, a Ordóñez, tiene dos de sus cónyuges en la Procuraduría. Y luego Ordóñez, ilegalmente en el cargo, saboteó el proceso de paz todo el tiempo, y a muchos magistrados, porque eso está también por certificar, creo que son unos 7 u 8, tenían familiares en la Procuraduría. Es decir, la compra del voto para ejercer el Ministerio Público. No. Y luego ahora es el moralizador, o el que pretende ser el moralizador, el señor Alejandro. Claro, también habría que llevarlo también a juicio, y llamarlo a juicio para que explique cómo fue su movimiento y qué movidas realizó para llegar a la reelección como máximo representante del Ministerio Público. Entonces, eso lo que muestra sencillamente es que las instituciones están permeadas, podridas. Totalmente permeadas. Esto ya olía mal, y a eso hay que agregarle algo. Es decir, en las regiones la cosa no va a ser diferente. Sí. Yo espero que muy pronto la Fiscalía tenga resultados en torno a las regiones. ¿Qué pasa con los magistrados de los tribunales, ¿sí?, de los distritos judiciales? Porque yo me resisto a creer, somos seres humanos, ¿sí?, yo me resisto a creer de que en muchas regiones la cosa no esté pasando nada, ¿sí?, de que en muchas regiones los magistrados sean santos, ¿sí? Estamos hablando de seres humanos. Juan, para que siga, Juan Carlos. Pero si se corrompen los demás arriba, que son los jefes, ¿usted está pensando que los otros son puros? Por eso yo estoy igual de corruptos o peores. Yo estoy esperando que ¿cómo se dice?, la mazorca se desgrane toda, ¿no es cierto? Entonces ya se desgranó una parte, nos quedó el tronco grande de los señores de la Corte, pero vamos a ver, porque sí, hay fiscales, han, digamos, judicializado jueces de control de garantías, sí, pero ¿qué pasa con los? Ya vimos los de Villavicencio, ¿no es cierto? Claro. Ya vimos los de Sincelejo. Para que ¿sí? vean. Bien, ¿qué pasa con los otros? Espere todos los de la costa atlántica, ¿yo? Que vienen. ¿Y qué pasa con los de aquí? Déjeme decirle, yo sí, en eso sí soy claro, no estoy haciendo los de aquí también. Pero aquí no somos santos. A mí me sorprende que el país está incendiado en temas de corrupción y el Valle del Cauca sea una región tranquila donde no está pasando absolutamente nada. Mire, el fiscal lo dijo hace 15 días que estuvo en Cali. 15 días. 2.700 procesos
por corrupción en el Valle del Cauca, ¿sí? Le dijo a los fiscales, ¿qué pasa con esos procesos? 2.700, ¿sí? Y hay otra cantidad de procesos que están represados, que están durmiendo el sueño de los justos, ¿es que es? Sí. ¿Sí? Como tenían los procesos de parapolítica durmiendo, para que los procesos prescriban, las acciones prescriban. Entonces, yo sí quiero ver esos resultados, porque entre otras cosas nos estamos encontrando con que no solamente el ser humano se corrompe, sino que sus límites de cinismo son insospechados. Un tribunal, como va a ser el Tribunal para la Paz, La JEP. ya con postulados que estaban con los bolsillos llenos. Ricaurte. Está postulado. Y le aseguro que hay otros tantos. Estaba lleno. Sí, se Y si autopostuló. usted revisa la lista y si usted conoce personajes de ahí, usted se va a dar cuenta y usted dirá, hombre, pero la gente, el cinismo no tiene límites. Este tipo, ¿cómo se ha postulado para el Tribunal de Paz? Basta con revisar sus actuaciones en el cargo que desempeñó en tal año y uno encontrará actos de corrupción. Que no los hayan descubierto hasta el momento, pues uno diría, eso es otra cosa. Un señor como Héctor Elí Rojas, por ejemplo, en el postulado para el Tribunal de Paz, ¿sí? Hombre, yo pienso que ahí uno también tiene que, uno no puede ser tan, si usted es un corrupto, usted no puede ser tan atrevido tampoco, por lo menos tenga un límite, ¿sí? Pero no lleguen a corromper una institución que están haciendo, una institución que integra, como cohesionar, como reconciliar el país, como intentar reconstruir esta sociedad. No lleguen, señores corruptos, si es que se han postulado para los tribunales y resultan elegidos, hombre. Yo creo que esa institución no puede nacer tampoco corrompida. Mire cómo dañaron las reformas a la justicia en el 2014, en el 2012, con todos los micos que le metieron al proyecto de reforma que hicieron salir al ministro Esguerra Portocarrero, y las otras reformas que se han intentado en estos 26 años. O sea, le voy a dar un cuadro más desolador, es que la justicia en Colombia no ha funcionado, porque si hubiese funcionado, las guerrillas habrían sido procesadas. Como la fuerza pública no los atrapó, porque no los venció, la justicia tampoco podía actuar. El procurador llega y dice, no, cárcel para todos. Y el Centro Democrático, no, penas duras, es que necesitamos es una justicia fuerte. Pero ¿cuál justicia si la justicia no ha existido? Entonces esa justicia tradicional, la prueba de que no ha existido es que tiene que diseñarse, como usted lo explica, una justicia transicional, claro, para poder juzgar a los actores del conflicto. Y mientras tanto, que se promueve una reforma a la justicia tradicional que tampoco funciona, o sea que estamos sin justicia. Estamos sin justicia. Y lo que ha habido, o lo poco, son justicias de excepción o justicias con derecho de excepción, como son los estados de excepción, las comisiones interiores, el derecho internacional humanitario, etcétera, porque la justicia común no ha operado, primero porque engavetan, dilatan o venden, que es la venalidad. Sí, Alberto, yo empiezo contigo, para que también continúe Juan Carlos con la misma pregunta. ¿Tú consideras entonces que aquí hay que revivir la comisión de aforados de la que se venía discutiendo y que Bustos prácticamente la tumbó, o una constituyente que permita realmente realizar unos cambios estructurales en el quehacer de la justicia? Bueno, eso es porque nos va acabando el tiempo. Es una fórmula de solución, una constituyente limitada solo a la justicia, pero ¿quién limita una constituyente después de elegir a la Asamblea? Sí, es muy complicado. El poder fundacional que tiene el Estado, que claro, está en el pueblo. Se desborde porque es un poder originario en el pueblo. Y el pueblo lo entrega al constituyente derivado representativo en la Asamblea Nacional Constituyente. Son autónomos, como pasó con en el 92. Juan Carlos. Sí hay que hacer una reforma, pienso yo, contrario a lo que piensa el doctor Alfonso Gómez, donde dice que las instituciones están ahí, hay que ponerlas a funcionar. Yo pienso que hay que quitarle, por lo menos, y en eso sí coincido también con él, las facultades electorales a los magistrados de las Cortes. Es decir, hay que cambiar el esquema y el sistema de elección de esos magistrados. Hay que instaurar, eso sí,
el Tribunal de Aforados, hay que acabar con esa inoperancia, con esa pobreza mental, tengo que decirlo así, de los señores de la Comisión de Acusaciones como institución históricamente concebida, y darle una nueva dimensión a la justicia. Pero eso sí, que los jueces se dediquen y los magistrados se dediquen, en este caso, únicamente a administrar justicia, que se dediquen a resolver los casos, a eso. No solamente esos magistrados de la Corte, también los magistrados de los tribunales. Yo me regreso contigo, Juan Carlos, para que siga Alberto. ¿Ustedes consideran que todos los magistrados que se nombren de ahora en adelante, y todos aquellos coroneles que van a pasar a ser generales, y todo aquel que vaya a ocupar una posición importante, gobernador, alcaldes, y todos aquellos que tengan que manejar recursos, lo primero que tengan que presentar obligatoriamente es su declaración de renta, obligados al entrar y obligados al salir, con una comisión específica que revise cómo diablos se enriquecieron? Porque uno sabe que entran pobres y apenas salen de allí salen súper ricos. Pero uno tiene que hacer esa declaración de bienes en el CIGEP. Sí, Usted tiene que darla ahí en el CIGEP, se supone. Pero entonces, eso no le ponen bola. Pues entonces, ¿cuál es la postura que usted tendría? Ahí sí yo digo, hay que hacer cumplir la ley. Sí, hay que hacer cumplir la ley. Y de hecho, si usted no declara un bien, pues sencillamente usted estará sujeto a un proceso de enriquecimiento ilícito. Porque es que usted no lo ha justificado. Muchos hacen insolvencia. Consiguen para meter a la familia o darle un testaferro. Eso hay que vigilarlo. Es que ahí también hay testaferro. Hay que vigilar eso a los señores. ¿Cómo es que de la noche a la mañana se van volviendo ricos? Y cuando menos piensa uno, ya están súper ricos. No, y esas sumas en las que venden los procesos, es impensable, 6.000 millones de pesos. Claro, pero no solamente son los jueces, son todos aquellos que ocupan puesto público. Por eso tú tocabas muy bien algo de que ya prácticamente está en la fibra de esta gente. El que no roba es un bobo. Nosotros no podemos concebir una sociedad desde ese punto de vista donde los valores éticos desaparecen, donde no hay una razón de respetar los valores de la sociedad y los valores y sentir respeto por las posiciones que ocupan frente a la comunidad. No, Luis Hermes, hay una cosa, y es que no vamos a decir ni vamos a traslapar la función del abogado en la investidura del juez. Ellos son abogados. Hay que también revisar la función del abogado. Ahí también digamos que hay un problema. Hay un problema en la formación del abogado. Y en la concepción que tiene el abogado del derecho y en la concepción que tiene el abogado sobre su función como una persona que está representando a alguien en el ejercicio profesional. Listo. Estamos terminando ya. Se nos va el tiempo. Sí, no, es muy deprimente. Realmente lo que ha sucedido, lo que se ha comprobado, lo que presentíamos que sucedía, pero no teníamos esas pruebas tan grandes. Contundentes. Son contundentes, entonces es la decepción de la gente que estudia Derecho o de los que ya somos abogados en cuanto al funcionamiento del aparato del Estado, o sea, que desmoraliza totalmente lo que ha pasado. Bueno, hemos llegado al final de este programa, no sin antes pues agradecerles a ustedes la participación, especialmente a ti, Juan Carlos, que gracias, por fin volviste después de tanto tiempo. Alberto, no, porque cuando yo no estoy aquí, Alberto es quien dirige el programa, nos turnamos, de tal manera que Alberto como subdirector, pues despediré el programa hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, doctor Alberto, muchas gracias. Alberto. Bueno, la consigna del director ha sido desde hace mucho tiempo advertirle a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos, dónde están o quién los induce, qué riesgo corren, es decir, ayudarlos en su educación, porque hay mucho delito que se comete contra los menores por falta de vigilancia y de apoyo de los padres. Bueno, nos vamos y hasta el próximo sábado. Esperamos hacer el resumen sobre lo del Papa. Muchas gracias por estar con nosotros.